Las 7 de la noche arrancando esta emisión, pues ya de jueves prácticamente estamos ya en lo que es la fase de festejos, en la fase yo creo que más mexicana del año, quizá, en estos ambientes pues que se viven ya con una efervescencia y particularmente en esta tarde, yo creo que eso es lo padre hoy, una tarde que se pinta de juventud, de libertad, de ambiente. Prácticamente aquí en el piso 20 que estamos en la Torre Latino arrancando la emisión de Hablemos al Grano, se siente de verdad, les puedo decir, en esta avenida que es Juárez, que viene acompañando un contingente de lo que es universitarios. Ahorita vamos a hacer un comentario del tema porque parece que no, pero hoy nos cambia un poquito el panorama porque efectivamente se vuelve, ¿cómo decirlo? Se vuelve muy juvenil la tarde, muy, vamos a ver si incluso se escucha de fondo la marcha del silencio, la conmemoración de la marcha del silencio de la UNAM a 50 años de este movimiento del 68, que vaya que marcó la historia reciente de nuestro país. Es muy emocionante, la verdad es que independientemente del trabajo que nos costó llegar aquí a la Torre Latino, al piso 20 que venimos corriendo y prácticamente venimos con la marcha, ¿no? Todo el sistema de transporte está afectado, todo el tráfico está afectado, pero de fondo incluso se escucha ese Goya de tantas emociones con esta Ciudad de México que vibra efectivamente con pues este ambiente de libertad, mi querida Ofelia García Heredia, a la cual te doy la bienvenida en esta emisión de Hablemos al Grano del jueves 13 de septiembre. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, querido Felipe. Un gusto compartir contigo una vez más micrófonos en su programa Hablemos al Grano. Y claro que es una tarde muy lluviosa, amigo. Quiero decirte que yo vengo del sur de la ciudad y efectivamente salí desde las 3 de la tarde, queridos radioescuchas, y por allá ya estaba cayendo un aguacero. Logré llegar finalmente aquí a las 6 de la tarde. Se imaginan 3 horas del otro lado. Y bueno, una tarde lluviosa y una tarde también de marcha. Así es esta Ciudad de México, señores, ya estamos aquí en Hablemos al Grano, de verdad nos da mucho gusto saludarlos, 7 de la tarde con 3 minutos. Tenemos una emisión muy interesante, muy completa, como siempre, muy llena de información, de estos temas, digamos, saben que aquí en Hablemos al Grano prácticamente hablamos de todo. La idea es efectivamente dar esta visión joven con este análisis de rigor que siempre hace falta en un programa como este. En esta tarde efectivamente venimos también corriendo de la presentación de un programa que hizo Andrés Manuel López Obrador, Jóvenes Construyendo Futuro, y la verdad es que impresionante también la manera en la que empieza ya este nuevo gobierno a operar, cómo empieza este gobierno pues a definirse en políticas públicas, en llamados a la alianza. Vamos a hablar un poquito de este tema rápidamente, en lo que sumamos también por supuesto a nuestros colaboradores que ya también están, Angie García y Miguel Sarmiento. ¿Qué vamos a tener en esta tarde, Ofelia García? Rapidísimo, por favor. Bueno, vamos a hablar precisamente de este tema que acabas de decir, querido Felipe, el panorama del empleo al cierre ya del 2018. ¿Qué tal? Se está terminando 2018. Así es, vamos a platicar con alguien de Manpower, que bueno, pues también hoy se le complicó un poquito este tránsito, pero ahorita vamos a enlazar a Jared, que va a estar aquí con nosotros también vía telefónica, Jared Cortés, gerente de Relaciones Públicas de Manpower, que nos va a hablar precisamente cómo ha cambiado la visión del empleo, y ellos tienen muchos estudios, encuestas de cómo prevén que cambie el empleo, por ejemplo, en 20 años. Es muy interesante cómo incluso hoy empleos, ¿no?, que pareciera que eran amenazados incluso con la tecnología, pues resulta que siempre sí vamos a necesitar a las personas, pues pero de otra manera, o sea, tenemos que renovarnos, y creo que ese es parte del mensaje que nos va a dar hoy Manpower. ¿Qué más tenemos, Muy Ofelia? interesante el tema, querido Felipe, y también, por supuesto, que no podemos pasar por alto, bueno, estamos a un día, a dos, de celebrar nuestras fiestas patrias. Entonces, hoy justo vamos a hablar en el segundo bloque, ya llegaron nuestros invitados, vamos a hablar de las fiestas patrias y la gastronomía mexicana para el festejo precisamente de estos días. Así es que quédense con nosotros porque esto apenas comienza. Radial FM, Conciencia Colectiva.
toque efectivamente de jóvenes, efectivamente de cómo está el tema de los jóvenes, cómo está el tema del empleo y sobre todo cómo está el reto precisamente para todos los actores, que es el llamado que hace algunos minutos Andrés Manuel López Obrador en la presentación de este programa, Jóvenes Construyendo Futuro. ¿De qué se trata este programa? Bueno, ha habido ya 2 intentos en el sexenio de Felipe Calderón y en el sexenio de sexenio que termina de Enrique Peña Nieto, de efectivamente trabajar por los jóvenes, Sí. de buscar oportunidades para que el joven que esté estudiando, que esté haciendo alguna carrera, pues tenga oportunidades, digamos, de entrar a trabajar y tener experiencia y romper este círculo vicioso del que se hablaba siempre de es que no me dan trabajo porque no tengo experiencia, Sí, o cómo le hago, en qué momento dejo de estudiar para trabajar. O porque eres estudiante, inclusive no te daban trabajo. Toda esta transición que estamos viviendo, bueno, ya lo intentó en un programa que se llamaba el programa El Primer Empleo, el gobierno de Felipe Calderón, y ahora también lo quiso hacer, digamos, Enrique Peña Nieto, pero hubo por ahí algunos errores, algunas fallas y terminaron siendo un rotundo fracaso. Ahora estamos hablando de más o menos 2.6 millones de jóvenes que en algún momento se les llamó los ninis, que la verdad es que etiquetar a los jóvenes así no está muy bien. La verdad es que yo creo que hoy los jóvenes, hay que decirlo también, y lo hemos comentado en este programa, lo he hecho en algunos comentarios, por ejemplo, con nuestros amigos de Liderazgos que Construyen los viernes, que también les pido que estemos muy pendientes de este programa que se transmite en Jalisco. Bueno, pues con ellos también hemos sobre todo comentado este tema del empleo para los jóvenes, y quiero decirles hoy que me consta que muchos jóvenes, incluyendo los que hoy están marchando, recordando estos momentos de, digamos, la Marcha del Silencio de hace 50 años, de 1968, insisto, una fecha que marcó la historia de nuestro país, la historia moderna de nuestro país, la participación de los jóvenes, la relación del gobierno con la sociedad, muy interesante lo que hoy se vive en la Ciudad de México. Pero volviendo al tema del empleo, efectivamente, hoy se vive una cuestión que México, como nunca en su historia, va a tener el mayor, hagan ustedes de cuenta que es una pirámide, donde efectivamente el mayor índice poblacional de jóvenes, el mayor número de pobladores, digamos, de México, son jóvenes. La edad promedio, ya lo comentamos en algún momento, de nuestro país es de 26 años. Esto históricamente jamás va a volver a pasar. Pero ¿qué está pasando con los jóvenes? Efectivamente no hay oportunidades para ellos. O hay empleos mal pagados, o se están yendo al comercio informal, es decir, estos empleos que no pagan impuestos, ¿no? Las empresas, llega un momento que efectivamente, ya nos lo comentará Jared Cortés de Manpower, pues no saben qué hacer porque efectivamente ya son otro tipo de empleos los que están viendo. Los jóvenes no terminan de incorporarse al mercado laboral y efectivamente incluso hay espacios, ya nos los contará también Jared, hay espacios de empleo que no están siendo ocupados ni siquiera por los jóvenes, porque efectivamente falta especialización en nuestro país. Es muy interesante el fenómeno del empleo, es muy interesante el fenómeno de cómo hay que vincular desde la academia y desde lo que es la parte, digamos, ¿cómo decirlo?, de la parte profesional, de la parte de las empresas, hacer este vínculo para que sea un puente natural entre esto que estás estudiando tú como joven y esta apertura que hay para las empresas, y que puedan efectivamente hacer y aprovechar el gran talento que nuestros jóvenes mexicanos, insisto, más de la mitad, si sumamos incluso a los niños, ¿no?, pues es prácticamente más de la mitad de la población en México. Estos señores ni Europa lo tienen, bueno, Estados Unidos no lo tiene, y somos una población muy joven. Pero para no darle tanto vuelo a este tema, antes quisiera comentar que Manpower esta semana efectivamente hablaban en esta previsión del empleo, en estas encuestas que hacen con empleadores. Resulta que prácticamente en lo que faltan los últimos 4 meses para que acabe este año, ven los empresarios, ven incluso las empresas, un buen ambiente, digamos, en cuestiones de empleo. Se prevé que haya este empleo, pese a que hay una digamos, una particularidad en diciembre, que se abren, digamos, empleos temporales. La visión general del empleo se mantiene. Entonces creo que eso es muy interesante, pero qué mejor que Jared Cortés, quien es el encargado de relaciones públicas, digamos, de Manpower, nos platique estas cifras y estos estudios que efectivamente presentaron esta semana, y también un poco cómo está esta cuestión de que hay mucho empleo, pero no hay gente preparada para ocupar esos empleos. Jared, gracias por estar con nosotros aquí en Hablemos al Grano. ¿Cómo te va, mano? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, Felipe, Angie, muchas gracias por la invitación. Oye, pues muchas gracias. Oye, esta semana dieron a conocer por ahí, digamos, la encuesta, ¿no?, de empleos para el cierre de este último cuatrimestre. Platícanos un poquito cómo fue esta cuestión.
Así es, mira, es la encuesta de expectativas de empleo. Nosotros hacemos este estudio cada 3 meses con la intención de medir cuáles son, valga la redundancia, las intenciones de contratación de los empresarios para los siguientes 3 meses. Así es. En esta ocasión, el martes presentamos justo los resultados para el cuarto trimestre del año, que ya es prácticamente el último, que es octubre, noviembre y diciembre. Y nosotros les hacemos una sola pregunta, que es: ¿piensas mantener, aumentar o disminuir tu plantilla laboral para los siguientes 3 meses? Con esta información nosotros obtenemos datos bastante completos, tantos datos como por nacionales, por ciudad, por estado, por región y por sectores empresariales. Para el último trimestre del año, la tendencia neta de empleo es de más 13%. Exacto. ¿Qué significa este número? Bueno, para empezar, es bastante positivo, puesto que es 2 puntos porcentuales mayor que el trimestre anterior, que el tercer Q, y si lo comparamos con el cuarto trimestre del 2017, estamos igual. O sea, ¿qué nos dice esto? Hemos venido viendo la tendencia durante el 2018, que se mantuvo por abajo del 13%, ¿no? Porque sabemos que estuvimos viviendo un periodo electoral, de incertidumbre. Periodo electoral, periodo de la renegociación del TLC. Exactamente. Entonces, estos factores pues ocasionaron que los que toman las decisiones de contratar en las empresas pues fueran un poco más cautelosos, claro, ¿no? Durante este periodo. Ahorita que prácticamente ya pasaron las elecciones, ya se está vislumbrando pues qué va a pasar con el TLC, pues la confianza está regresando y este número volvió a subir para el último trimestre del año. Hay, digamos, buenas expectativas, digamos, para cerrar el 2018 entonces en materia de empleo, ¿cierto? Así es, bueno. Exacto. Ahora, pasa otra cuestión muy interesante, y esa también queríamos consultarte, mi querido Jared, que es una cuestión de, a ver, los empleadores también en estos estudios que ustedes hacen, una encuesta de escasez de talento de 2018, aquí nos dicen que el 50%, es la mitad de los encuestados, informan tener dificultades para cubrir puestos de trabajo. O sea, estamos diciendo que hay mucho trabajo y no se está cubriendo. Cuéntame esa parte que vaya que nos llamó la atención, Jared. O la gente poco capacitada. De hecho, nosotros le llamamos la paradoja de la escasez de talento. Porque por un lado escuchamos, ¿no?, que dicen, tenemos seguramente conocidos, amigos, familiares que se la viven quejándose desde: es que no hay empleo, sí, es que no encuentro un trabajo, es que llevo 6 meses desempleado, 3 meses, 1 año, etcétera, ¿no? Y por otro lado tenemos a los empresarios que nos dicen: es que no encuentro el talento que yo necesito. Y vaya cosa. Y justo es ahí donde decimos, o sea, por un lado, conozco gente que dice que no encuentra empleo, y tú como empresario, como responsable de recursos humanos, me dices que no encuentras a la gente. O te tienes que piratear a la gente, ¿no? De otros lados que más o menos hacen lo que hacen contigo. Y es un pirateo de personas. Cuéntame esto, ¿dónde se está dando? Precisamente porque la gente tiene que saber esta cuestión. ¿Por qué se da esta paradoja de escasez de talento? Tenemos una sobreoferta de perfiles o con habilidades que el mercado laboral no está requiriendo. Todas esas personas que nosotros escuchamos, por un lado, es que no encuentro trabajo, es que no hay empleo. Claro. Y por otro lado, hay vacantes que no se están cubriendo, que requieren talento con habilidades que no existen en el mercado. Entonces, ¿qué pasaría si esas personas que están desempleadas, que no encuentran un trabajo, tuvieran las habilidades que las empresas están requiriendo? Claro. Esos espacios serían llenados. Es que es una medida básica de oferta y demanda, digamos, ¿no? Exactamente. Pero, ¿y qué pasa con esto? ¿Por qué se está dando este fenómeno? Pues porque seguimos nosotros en la cultura mexicana, y no solamente en la mexicana, principalmente en América Latina, y ya también es lo que pasa, esto les explico que pasa en otras partes del mundo, como en Europa, que la situación es diferente. Pero en el caso de América Latina, la cultura, nosotros seguimos promoviendo carreras saturadas que el mercado
laboral ya no requiere, ¿no? Claro. O sea, estamos llenos de abogados, contadores, administradores, donde la competencia pues es bastante fuerte y por ende la ley de la oferta y la demanda, los sueldos que vas a encontrar en estas áreas pues obviamente son menores. Les pega, ¿no? Les pega porque si mejor si uno me cobra 10, pues mejor voy 2 por 5 y aprovecho, ¿no? Exactamente. Y ha pegado eso también en el mercado laboral, ¿no? Es una causa, digamos. Exacto. Y por otro lado, los puestos que no están encontrando las empresas, de hecho las empresas están dentro de la misma encuesta, les hemos preguntado, y hay empresas que están dispuestas a pagar más por ese talento, porque es escaso. Oye, pues cuéntanos dónde está esa escasez de talento, mano, para que la gente que nos está escuchando en Hablemos al Grano, efectivamente, pues vaya para allá, ¿no? Vea qué tienen que hacer para estar en el top 10. Buenas tardes, Jared, y al mismo tiempo buenas tardes. Referente a lo que comenta Felipe, ¿cuáles son los sectores entonces que generan más empleo? Regresando a la parte de la encuesta de expectativas de empleo, y ahorita retomo la parte de la escasez que me decías, con respecto a los sectores, son minería y extracción es el más positivo en esta última encuesta, con un más 17%, le sigue el sector manufactura, que ahorita justo una de las posiciones que te voy a decir dentro de las 10 puestos más difíciles de cubrir están justamente en estos dos sectores, minería, extracción y manufactura, y ahorita te digo cuáles son. En tercer lugar está comunicaciones y transportes, también con el 15%, igual que manufactura, y luego ya le sigue servicios, agricultura y pesca, comercio y construcción en último lugar. Sí, para que pongan atención nuestros radioescuchas, ¿hacia dónde? Ahora vamos a la parte de a dónde se nos están yendo las oportunidades de empleo. ¿Dónde está el pirataje de talento, Yaret? Cuéntame. Justo lo que nos decía en la parte de manufactura, que está en segundo lugar. Exactamente. Mejores expectativas, operadores de maquinaria especial. Porque podremos ver que muchas veces, y no son, muchas de estas profesiones no tienen nada que ver con habilidades complejas en el sentido de mejor preparación académica o etcétera. No tiene que ver más con habilidades manuales, ¿no? Que sepan, por ejemplo, en cuestiones de operadores de maquinaria, y no solamente aquí en México, Estados Unidos también sufre de eso. Pues digo, nuestros compañeros de Manpower Group en ese país, de hecho, han trabajado para poder pues sobrellevar esta demanda, hicieron capacitando a gente en montacarguistas, por ejemplo. Claro. O sea, son gente que a lo mejor requieren de cierta habilidad para poder manejar un montacargas, requieren de ciertos conocimientos técnicos que no los tiene la gente. Tú dices, pues no requiere de un alto grado de conocimientos pues académicos, por así decirlo, ¿no? Así es. Pero sí requiere práctico, ¿no? Conocimientos técnicos muy específicos. Exacto. ¿no? De ejemplo, capacitación, digamos, ¿no? De cuestiones de pues en la chamba, ahora sí que ponerse un poco la idea de qué es lo que viene, ¿no? Exacto, de las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el número 2 está representantes de ventas. Por otro lado, me vas a decir, oye, pero pues, todo el mundo cuando no encuentra trabajo... Pues, se va a vender, ¿no? Mientras encuentra algo, se va a vender, se va de vendedor. Que mira que el tema de las ventas, mi querido Jared, es muy importante. Y vaya que personajes como nosotros que nos dedicamos a la comunicación deberíamos tener nuestras técnicas mucho más afinadas en ventas, porque vaya que tienes buenas habilidades y aprendes muy buenas habilidades, efectivamente vendiendo tu producto y ofreciendo las mejores, estás compitiendo todo el tiempo con marcas, ¿no? Que estás compitiendo con digamos, incluso con ofertas de empleo. Efectivamente tú tienes que venderte mejor. Es un tema interesante esto de las ventas, ¿eh? Sí, y es que es justo ese problema, que nosotros vemos a las ventas como pues algo malo, el último recurso. Y mira, al final está en el segundo lugar de digamos, en el segundo ¿no? lugar Ahí está. Talento. ¿Por qué? Porque las empresas están requiriendo cada vez personal de ventas especializado. Y no quiero, y muchas veces igual por cuestiones culturales pues hemos como mal visto, demeritado, ¿no? las ventas. Incluso hay mucha gente que dice, pues yo estudié una carrera como para terminar de vendedor, ¿no? Sí. Y terminamos, y te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Los médicos.
Claro. Tú dile a un médico que se vaya a las ventas, te va a decir, no estudié 6 años de la carrera más 3 de especialidad para terminar de vendedor. Claro. ¿Y qué me dirían si te dijera que en el sector farmacéutico un médico puede llegar a ganar casi lo mismo que ganaría como especialista en un consultorio? ¿Por qué? Porque es lo que están requiriendo las farmacéuticas, en el sentido de tú le vas a ir a vender a tu colega. No es lo mismo que mandes a una persona que no tiene esa capacitación médica, esa profesionalización, exacto, y que pueda explicarle a un colega exactamente cómo funciona el medicamento, dónde va a actuar, cuáles son las consecuencias, los beneficios, y que puedan entenderse entre ellos y que se lo puedas vender. Y literal que te la compren, ¿no? Que digas, oye, claro, este laboratorio es mejor. Exacto. Fíjate que perdóname. Y es ahí donde decimos, o sea, pues ¿por qué no vas a ser un vendedor? O sea, puedes ganar exactamente lo mismo que estarías ganando si fueras un cirujano, ¿no? Pues mira que es una cuestión interesante. Me llamaba mucho la atención en el estudio que presentaron, mi querido Jared, que hablaba, incluso lo comentaba Mónica Flores, que ahora es mucho más valiosa la agilidad, la flexibilidad y el pensamiento innovador, incluso que antes, casi a la altura de cómo se valoraba antes esta cuestión de los estudios académicos, de los títulos, ¿no?, nobiliarios, que hoy más bien es el tema de la capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos. Eso creo que es fundamental decírselo a la gente que está buscando trabajo o a quien tiene un trabajo y quiere mejorar dentro de su empleo. ¿Cómo te estás innovando? ¿Cómo te estás vendiendo de fondo, Jared? ¿No? De hecho, eso tiene mucho que ver, tienes mucha razón, lo mencionamos, la parte de, antes era muy importante el título, no que estudiaste y dime qué dice tu título para contratarte y es el valor que tienes. Exacto. Pero eso sabemos que actualmente con la tecnología, con todo lo que está surgiendo, pues la gente, todos los conocimientos se vuelven obsoletos cada vez más rápido. Así es. Antes, una carrera, a lo mejor un diplomado o una maestría, decías, pues si tengo lo último, pues me va a durar 5 o 7 años, ¿no? Esos conocimientos. Claro. Actualmente los conocimientos caducan cuando mucho a los 2 años. Vaya. ¿Y qué es lo que están viendo las empresas? Justo esta parte de la capacidad de aprendizaje, o lo que nosotros le llamamos learnability. Claro, las habilidades, ¿no? Si la persona tiene justo esa capacidad de seguir aprendiendo constantemente y no tiene que ver con aprender de irme a tomar un curso a una escuela, etcétera, sino la capacidad de autogestionarse los conocimientos, ¿no? De que yo busque por mi cuenta en internet, a través de libros, ya sea en un curso, etcétera, pero mi capacidad de seguir aprendiendo y seguir actualizándome constantemente. Eso ahorita es lo que es más valorado. ¿Por qué? Porque no todos no todos tenemos a lo mejor esa capacidad, ¿no?, de autoaprendizaje. Así es. Estamos platicando con Jared Cortés de Manpower. Fíjate que una cosa que se me hizo muy interesante en esta encuesta de escasez de talento, Miguel Jared, era que comentaban que las empresas, por ejemplo, están buscando nuevos grupos de talento para cubrir efectivamente sus necesidades, y por ejemplo daban cifras, 38% están analizando diferentes grupos demográficos, edades o geografías, y para aprovechar pues este talento, incluidas las personas, me llamó la atención, fíjate, personas jubiladas, boomerang, desempleados, padres que regresan a trabajar, padres, madres, por supuesto, y quienes trabajan medio tiempo. El concepto boomerang me llamó la atención. Ayúdame a entender este concepto. ¿A qué nos referimos con boomerang? Exacto. Son personas que alguna vez, que ya terminaron justo lo que mencionabas, ¿no? Personas retiradas, personas que en algún momento decidieron hacer un alto en su carrera para dedicarse a su familia o estudiar o cualquiera que sea la razón, ¿no? Okay. Y son las personas que están regresando a trabajar, principalmente jubilados, ¿no? Son personas que normalmente dices, pues yo ya me jubilé, ya no tengo que hacer. Y son personas que tienen experiencia, algunas de ellas regresan a trabajar simplemente por hobby. Algunas sí lo hacen por necesidad porque no les alcanza obviamente sus pensiones, y hay que aprovechar justo toda esta experiencia, ¿no? Lo que decías, si ya tienes por un lado a las personas que durante
30 años, 40 años trabajaron en tu industria y conocen perfectamente tu mercado y ahorita estás sufriendo que las nuevas generaciones no tienen las competencias y las habilidades que estás requiriendo, pues júntalos para que compartan, intercambien estos conocimientos, estas experiencias, y pueda haber una transferencia de habilidades en ambos sentidos. Claro, es que me recuerda mucho esta película que sale algunos años de Robert De Niro, recordarás, Jared, donde sale efectivamente pues alguien que de hecho era experto y tenía mucho, así que toda la historia tiene que regresar como becario, ¿no? En estas Exacto. Empresas millennials, y vaya que es una combinación muy interesante, esa experiencia de alguien que pasó muchos años dando su vida en una sola empresa, ¿no? Para ahora llegar con jóvenes, ¿no? Prácticamente, pues, millennials, ¿no? Que hoy son como el boom de nuestro país. Y en esta película, bueno, pues creo que es muy interesante cómo se combina y cómo se dan cuenta cómo hace falta esa experiencia que a veces medio se desdeña, ¿no? Sí, y más que nada la experiencia, este intercambio, ¿no? De ideas, sí, claro. Intercambio de habilidades, porque al final las personas que también ya son jubiladas, que ya son de cierta edad, también van a aprender cosas nuevas, ¿no? Y están dispuestas a hacerlo. Y pues, tomando como ejemplo de la película que mencionas, pues en este caso la dueña del negocio, que era una millennial, claro, pues al final también aprendió de su pasante. Del pasante, exactamente. El aprendiz, la película, el aprendiz. Ajá. Aprendió de él algunas cosas de administración, de temple, no dejar, ¿no? que su empresa fracasara, ¿no? Exactamente. Para la quiebra. Y por el contrario, él aprendió mucho de tecnología y aprendió también a convivir con otro tipo de personalidades. Pues vaya tema el del empleo y los jóvenes, de los retos que tenemos también como país, a propósito pues de que es la mejor manera incluso de desarrollarnos, de crecer, de ser mejores a partir del empleo y de lo que tú dices, de estas ganas de seguirnos actualizando y renovando, mi querido Jared. Yo te quiero agradecer de verdad esta plática, amplia plática que tuvimos contigo aquí en Hablemos al Grano. Ojalá que cuando vengamos ya también hacia la siguiente encuesta que presenten ustedes, nos la comenten precisamente para compartirla aquí con el público de Hablemos al Grano. Muchas gracias por esta plática. Gracias, Jared, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Pues ahí está Jared Cortés, efectivamente, pues de Manpower, vaya tema interesante, muy el tema del empleo, de los jóvenes. Nos lo aventamos de corridito, porque efectivamente la verdad es que era muy padre hablar de este tema. Qué lástima que no puede estar en camino, pero valió la pena, porque efectivamente porque es un tema bien importante. Dos grandes temas que tuvimos en materia de empleo de los jóvenes, y a propósito de este ambiente de Andrés Manuel López Obrador, que también presentó este proyecto, que ojalá, de verdad, pues ojalá funcione, porque hay muchos jóvenes que necesitan efectivamente, Felipe, ¿no? este tipo de los jóvenes que no encuentran empleo y las empresas que no encuentran el perfil. Pues de entrada no nos va a caer el empleo, no nos va a caer del cielo, por cierto, ¿eh? Así es que hay que generarse, ¿no? Miren, yo creo que yo respeto mucho esa idea de, por ejemplo, un periodista, gran periodista, don Alberto Barranco Chavarría. A mí en la escuela me decía, un buen periodista siempre va a tener trabajo. Claro. Y para ser un buen periodista hay que hacerlo. Pero vamos al corte, regresamos y ya regresamos con nuestros invitados de Salón 16. Sí. Estamos aquí en Hablemos al Grano, 7:29. Radial FM, conciencia colectiva.
FM, conciencia colectiva. Estamos de regreso, 7:31, aquí en Hablemos al Grano. Estamos en vivo, debo decirles, por esta plataforma de Radial FM. Usted busque en el Google o en cualquier buscador Radial con doble E, radial.fm o Radial así como está, de inmediato va a verlo. Bueno, pues ahí nos puede escuchar perfectamente todo con la música que ponemos, la ambientación que hace, por supuesto, siempre nuestra productora Ofelia García Heredia. Todos estos planes, todos estos temas que tenemos, pero también pueden estar en Facebook, nos pueden seguir en Facebook vía Radial FM, en Twitter, por supuesto, y en Instagram. Ahí ustedes van a estar viendo las fotos que suben, los comentarios que hacemos, cómo improvisamos aquí a veces con nuestros invitados para ponernos de acuerdo con la entrevista, y agradecerles que de verdad estén con nosotros aquí, la gente de Salón 16, un espacio que de verdad, bueno, Ofelia y por supuesto Angie lo conocieron bien. Pero bueno, platíquenme de qué se trata Salón 16. Le doy la bienvenida a Cristian Cerralde, gerente de mercadotecnia, precisamente de Salón 16. ¿Qué es Salón 16? Platícanos para los que no conocemos. Gracias, Ofelia, gracias, Felipe, por la invitación que nos están haciendo a Radial FM. Para nosotros es encantador estar aquí con esta visualización que tenemos de la Ciudad de México. Caray, están una vista impresionante, piso 20, de verdad. Todos nos envidian. Verdaderamente envidiable la imagen que tiene. Sí. Pues me preguntabas, Felipe, acerca de qué es Salón 16. Pues bueno, es un espacio que decidimos abrir para darles a conocer tanto a los turistas locales, a los foráneos, una muestra de lo que es la gastronomía mexicana. En estos casos, la cocina de cantina. Ojo, y aquí en el centro Cocina de histórico. cantina. En el centro histórico. En el mero corazón del centro histórico. Es que además a los que nos gusta ir a estos lugares, es donde mejor se come, la verdad, en las cantinas. Definitivamente, tacos, tostadas, puedes llegar con una variedad de comida mexicana y ahorita con estas fechas. Qué bárbaro, ¿eh? No, es impresionante. De hecho, y también el centro histórico, que es muy recurrente para los turistas, ¿no? Turista local, turista extranjero. En el corazón de la ciudad. En el mero corazón de la ciudad. Estamos en la esquina de Independencia 19 y Dolores 16, a un costado del barrio chino. No, entonces... pues aquí a dos pasos. Miren, es bien interesante y me da mucho gusto que hayan venido a esta entrevista el maestro aquí Felipe Villanueva, que ahorita nos va a platicar. Fíjense, 9 de cada 10 mexicanos celebramos el grito de independencia, estas fiestas patrias. Y siempre nos vamos por familias, por todos. ¿Qué vamos a comer? El pozole, la garnacha, los sopes, ¿no? La birria, las carnitas. Así es. ¿Verdad? Pero ¿qué creen? Que dejamos de lado las bebidas. O sea, lo clásico es el tequila, el mezcal, la cerveza, ¿no? Desde luego, sí. Pero fíjense cuál es el diferenciador, querido público de Salón 16, el pulque. El pulque es la especialidad de Salón 16 y para eso vino nuestro maestro artesano que nos va a platicar cómo prepara el pulque en Salón 16 y que además día a día van variando, ¿verdad? Son diferentes sabores. Entonces, miren, público, sí es importante la comida, pero también las bebidas que tomamos en estas fiestas patrias. Cuéntenos, maestro, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarnos, de veras. Para gracias, nosotros es un honor ustedes visitarlos y también para hablar un poquito de una bebida ancestral, una bebida que se ha ido al olvido por tantísimos destilados, cervezas, muchos artesanales, mezcales, que hoy están mezcales, sí, los mezcales. Pero no nos olvidemos que el pulque es hispánico, es nuestra cultura, es nuestro origen. Los primeros alimentos de los mexicanos fue el maíz y precisamente el néctar de los dioses. Porque en la época prehispánica solamente las mujeres que estaban amamantando así, que los ancianos tenían derecho a consumir una bebida tan prodigiosa como era el pulque. Por no cualquiera se lo tomaba. Claro que no, era por eso es el néctar de los dioses, es el agave salmiana, es el agave de las 1000 maravillas, por la cantidad de nutrimentos que tiene, la cantidad de vitaminas y sobre todo muchas propiedades curativas tiene el pulque. Es que además habrá que decir, por ejemplo, que el origen del pulque, efectivamente, para poderlo sacar en estos, es todo un arte, Sí, yo he tenido la oportunidad en parte de mi vida estuve en Villa del Carbón y efectivamente yo veía cómo extraían el aguamiel. Sí, exactamente. Quien no le sabe sellar, no, es todo un arte que nos platicaba. Todo lo que tarda efectivamente en generarse pues digamos el aguamiel puede pasar años, ¿no? Precisamente el agave, el agave, exacto. Utilizamos el agave cenizo, es una agave salmiana. Generalmente para poder ser capado, como se le conoce, tiene que tardar 7 años. 7 años. 7 años. Para poderlo capar,
para que ella pueda ser raspado, y los tlachiqueros hacen toda esa labor pesada para llevarlo a tinacal y con la semilla poderlo convertir en pulque, y ya nosotros los pulqueros o los maestros jicareros, como se le conoce, conocemos todo el proceso del buen proceso de un buen pulque, de un pulque de calidad, y sobre todo que dicen, el que huele a pulque, no es cierto, el pulque no huele a nada. Vean ya nos trajeron unas pruebas aquí, yo sí debo decir que tengo mis gracias con el pulque. Es que ese es un prejuicio justo que hablábamos ayer. Entiendo muy bien cómo lo sacan, conozco la historia, pero sí, pero la gente nos vamos mucho con esa idea. Ay, pulque, y qué bueno que vengas para así de borrachitos de pulquerías. Luego platicábamos que, por ejemplo, por tradición, yo recuerdo que en la esquina de mi casa había una pulquería, ¿no? Pero yo veía que ya salía la gente muy perdida, exacto, borrachos. Entonces, lo que me platicaba el maestro ayer, platíquenos, maestro, ¿cuál es la diferencia precisamente del pulque que emborracha, que es el que se fermenta, o un pulque que es totalmente natural? El pulque es una bebida viva, que no nos olvidemos que es una bebida viva, es una bebida fermentable. Exactamente, el maestro pulquero es el doctor, el pulque es un paciente. Tiene que ser procesado adecuadamente, artesanalmente, sin nada de químicos, para intentar tenerlo ahora sí que en terapia intensiva, un producto durmiente pero vivo, para que la fermentación sea muy despacio, no una fermentación despierta, que es una fermentación descomunal. No me gusta hablar más de las pulquerías, pero desafortunadamente lo que maneja una pulquería, un producto pasado, un producto de alrededor de los 12 a los 20 grados de alcohol, tiene 3 grados, 4 máximo, un nivel muy bueno para de entrada el pulque no te debe emborrachar, digamos. No te debe de emborrachar. Estar baboso y no debe estarlo. Es que ahí está. Es que nos vamos. Ya lo estamos entendiendo, ¿sí? Maestro, porque efectivamente yo lo que veía, incluso por la consistencia, decía, yo creo que esa consistencia así babosita y ese olor, yo creo que por ahí empezamos, que era de entrada un pulque de mala calidad, cosa que me daba señales de que estaba yo en lo correcto. O que de entrada, esas texturas que tú acabas de decir, Felipe, esas características, por eso la gente dice, no me gusta el pulque, está como baboso, está como raro, ¿no? Va a pasar algo. Va a pasar algo bien. Yo no. Sí. A ver. Es un culado de guayaba, por favor. Un buen trago para que... Híjoles, radio escuchas. También trajimos a nuestra gente de producción, precisamente para que lo checara. Sí, claro que sí, claro. Perfecto, Edgar Eslava, por favor. Si ya le voy a entrar a esto. Es que ya estamos aquí festejando las fiestas patrias desde hoy en Radial FM con esta vista. Los beneficios que otorgan al organismo, o sea, a la flora intestinal, es increíble. No me digas. Los lactobacilos que tiene, es más, tiene muchos lactobacilos naturales para la gastritis, para la colitis. Maestro, si sigues de aquí a que sacar el programa, voy a hacer ¿y qué es mejor digestivo? Es buen digestivo. ¿Y qué es mejor digestivo? Fíjense, radio escuchas, precisamente para la comida, ahorita que del 15 y del 16, dice que es mejor digestivo todavía que el tequila y que el mezcal. Se puede hacer muy buenos maridajes con esta bebida, sobre todo como un aperitivo, pero se pueden hacer muy buenos maridajes con la barbacoa, con las carnitas. Yo siento que me pusieron en una trampa que ni cuenta me di. Si no nos están provocando. No me va a tocar de otra. Y creo, Cristian, vaya cosa que hacen ustedes ahí en Salón 16. Efectivamente, nosotros elegimos el concepto de pulque como tal, no solamente porque conocimos a Fausto, porque tuvimos la fortuna de conocer a Fausto. La reacción popular que hoy día se tiene del pulque es básicamente es una bebida, es una bebida poco sana, es una bebida que me enferma, que me empacha, que me pone malas, que me emborracha, que me da resaca, colitis, gastritis, que me pone en todo problemas de salud que pudiera llegar a pasar. No es cierto. La realidad de las cosas es que en Salón 16 nosotros buscamos quitar esta creencia, esta mala imagen que consiguió el pulque, efectivamente. Vaya. Y precisamente por eso en Salón 16 nosotros nos jactamos de decir que el pulque que nuestros comensales van a probar de ninguna forma los va a enfermar. ¿Y es su bebida principal, digamos, en el...? Es nuestra bebida de cortesía, efectivamente. Cualquier comensal que se presente en Salón 16 va a recibir un shotcito de pulque de cortesía. ¡Ey! Escucha en público. De hecho, que se presenten el sábado. De hecho,
era lo que les Sí, iba a los comentar públicos de a Radial sus FM. escucha, claro, al público que nos está escuchando. Empezando por Edgar, que yo lo estoy viendo saliendo claro, de aquí al salón yo lo estoy 16. viendo claro que venga Yo por sí. su dotación. Ya ¿verdad vieron que sí? público Nada aquí. más tiene que mencionar que nos escucharon en Radial FM y por supuesto que se les va a dar un tarrito de 450 mililitros. Mejor, fíjense, Aquí mejor las que una chelas, chela. 450, Mejor que una 400. chela. Ya se armó, ¿eh? ¿No? Así es. Ahora fíjate, algo que interesante nos comentaban ayer que tuvimos la oportunidad con Angie García Maldonado de visitar Salón 16, que fíjate que como el prejuicio es más local de nosotros, ¿no? Del público mexicano, que porque llegan los extranjeros y que sin ningún problema lo saborean, lo degustan. Y por ahí hay una anécdota precisamente acerca del pulque. Hitler se decía que mandaba traer de México barriles Salud. de pulque que le llamaba la bebida de los dioses. Hitler, ¿no? Y nosotros, teniendo estas bebidas deliciosas, Este es pulque. tenemos el Claro. prejuicio de que no, Es un está pulque baboso. fino, es un pulque bien procesado, con manos artesanales y sobre todo profesionalmente, porque yo afortunadamente tengo muchos cursos que me ayudaron mucho, tanto teórica como prácticamente. Claro. Que lo práctico es lo más importante, pues, que no esté baboso, que la bebida esté siempre a un nivel del 100% de ahora sí, de calidad. Hay preguntas del público. Nos dicen que ¿qué origen tiene el pulque? ¿Es licor o qué es y para qué sirve? Del público ahí en nuestras redes sociales. El pulque prácticamente es un fermentado, una bebida fermentada a raíz del me está aguamiel. gustando esto, ¿eh? A raíz del aguamiel, que es el mucílago, mejor conocido como aguamiel aquí en México. El aguamiel, que es En el riquísimo. tinacal se extrae el aguamiel del agave, se lleva al tinacal previo con una semilla que está ahí en el tinacal, que el mayordomo, que es el encargado del tinacal, está al pendiente que el pulque esté bien, que vaya fermentando bien, para poderse convertir ya en lo que es en octil o en pulque. Es una tradición Exacto. muy mexicana. ¿De dónde Por es? encima del tequila. Es una tradición muy Exacto. mexicana por encima Una del bebida tequila milenaria, y con, ancestral. y con las Ancestral. mismas y con la misma mala reputación que se ha hecho con el tiempo. Recordemos que el pulque es una bebida viva. Todos los mitos que giran en torno al pulque, los que hayan escuchado de sus abuelos o de sus padres, son falsos. Hoy termina, ¿eh? Este mito, Hoy este termina. mito ¿Y no has particularmente probado el de de la piñón? fermentación del pulque como tal es 100% falso. Y cuando me refiero a la fermentación seguramente se están acordando de una muñeca, Exacto. ¿verdad? De la forma de fermentación, De la forma, claro. con una Sí. muñeca de excremento de animal que utilizaban para hacer que el agave fermentara más O sea, rápido. ya el aguamiel, el mucílago, pero es una idea Exactamente. errónea porque 100% erróneo. una bebida viva, le mete algo que no va, prácticamente se truena, como se dice en el ramo del pulque. Esa idea apareció de las empresas cerveceras a partir de los años 1920, cuando el pulque en esa época se le llamaba el oro blanco, porque era una cantidad que había 2000 pulquerías en el DF. Sí. Había una pulquería como esta, a ver, cada calle. Sí, sí. Entonces, todo eso, al llegar la cerveza al mercado, al instalarse las Tenía primeras que fábricas competir. cerveceras, no podía competir. Por cada mexicano se tomaba 3 litros diarios De pulque. de pulque. Se le llamaba el oro blanco. Muchas pulquerías antañas, había pulquerías en cada esquina. Sí. No podían competir con esa bebida, y al no poder competir se Campaña tiene negra, conciencia ¿no? que hasta las Así autoridades es. fueron sobornadas para poder empezar a clausurar las pulquerías. Y dar con los entrada a la famosos- cerveza. Y dar entrada a la ¿Cómo cerveza. surge esta idea de Salón 16, creo, Cristian, justamente de introducir con tanto ahínco y con tanta dedicación el tema del pulque, apostarle al pulque? Porque yo creo que pues no es un tema sencillo apostar tanto No, claro que prestigio no. en un espacio para el pulque. ¿Cómo surge este tema y este amor a yo noto este cariño al pulque de manera muy muy protectora? Es la palabra correcta, Felipe. Le tenemos en Salón 16 mucho cariño al pulque, pero sobre todo creemos en la cultura 100% mexicana, en los valores de la cultura mexicana, y como tal decidimos agarrar el pulque por 3 cuestiones en particular. Nuestro concepto es una cantina. Cierto es, una pulquería tal vez no sea lo mismo que una cantina, pero en una cantina también se servía el pulque. Claro. como Sí. tal. El primer punto. El segundo punto, pues bueno, es definitivamente el maestro Fausto Villanueva, quien tuvimos el honor de conocer por medio de un grupo de amigos y que se decidió, lo sacamos literalmente del retiro, él ya estaba retirado. Sí, ¿De dónde eres, Ya no. maestro? ¿De dónde Yo eres? soy del Estado de México, pero yo Del también Estado de crecí en las pulquerías. ¿En qué parte del prácticamente. Estado de México eres? Yo soy de Ixtapan del Oro. De Ixtapan del Oro. De Ixtapan del Oro. Sé muy
cerca de Zitácuaro, Michoacán. Ya en los límites, exactamente. Del Estado de México. Iztapan del Oro. También ahí hay agaves, hay magueyes. Que además el Estado de México es uno de los estados, junto con Hidalgo, Tlaxcala, son de los estados que mayor producción tienen. Hidalgo es el primer lugar en producción en los llanos de Asan, personajes Nopaltepec, sí, claro que sí. Ahí yo ya estaba prácticamente, ya me dedicaba a otra cosa, no, pero siempre el cariño sobre esta bebida, que yo crecí lavando tarros prácticamente en las pulquerías. Posteriormente pude aprender a curar, tuve muchos cursos, tuve prácticamente una maestría en el proceso de la bebida de los dioses, para poder ajustar todo eso entre teórico y prácticamente poder ajustar. Se tiene que tener una regularidad, ese toque a fruta, pero también ese ligero toque a pulque. ¿Qué es un pulque? Porque es una bebida sanísima, que no debe tener malos olores o malas texturas, como mucha gente piensa, o como no, es que huele a pulque, es que voy a una pulquería y sabe a pulque, es que el pulque no huele a nada. Es más, huele a avena. Debo decirles que huele a avena. Para los que no nos ven, muy bien. Huele a avena, muy bien. Tiene un sabor. ¿De dónde? Obviamente a guayaba, ese es el de guayaba. De guayaba, obviamente. Si no, ya me es como si fuera una malteada. Sí, claro, a mí me es como malteada. ¿De dónde traen el pulque a Salón 16? Mira, la expresión de dónde traen el pulque es cerrada. Técnicamente hablando es cerrada, es porque así, como lo dice el maestro, exactamente. El pulque, imagínense que vienen desde el estado de Hidalgo en camión, cómo se sienten después de un viaje de 2-3 horas, se sienten mareados. Es exactamente el mismo tema con el pulque. Es una vida viva. Exactamente. Exacto. El maestro nos podría decir más a fondo cómo lo preparas. Pero ¿cómo lo preparan en Salón 16? Generalmente yo lo que hago me lo traigo como aguamiel, o me lo traen como aguamiel, una bebida. Es el paso previo, digamos, ¿no? Y ya prácticamente aquí en Lorenzo Buturini están unos tinacales donde ya está el proceso también. Ahí llega del aguamiel, y de ahí prácticamente para acá, ya al Salón 16, lo traigo ya a un pulque muy joven, para estarlo monitoreando diario y poderlo, su desalcoholización previa, todo su proceso adecuado, para pasarlo a curar ya una bebida de muy buena calidad. Ya con fruta de la temporada. ¿Qué es lo que el pulque no tiene que llevar azúcar? Eso es importante también. ¿Por qué? Porque un producto natural no tiene que estar ácido. El producto natural tiene que estar dulce. Es un producto dulcecito, un producto ácido. De las frutas. Ya ese producto ya se lo acabó. Sí, yo sí me lo acabé. Yo ya ahorita sí ya yo estoy todavía como disfrutándolo. Ahí terminas el programa. De identificar los sabores, la textura. Sí, exactamente. Yo te puedo decir que ha sido para mí un gusto y un honor conocerlos. Muchas primero. Gracias. Igualmente. Segundo, que acaban ustedes hoy con más de 40 años de aversión al pulque. Créanme, acaban de que en ganar. Salón 16, yo creo que ya esas mismas palabras me lo han dicho más de 400 personas o 500. 401 conmigo, 400. Así me lo han dicho. No me gusta. Prácticamente, quiten esa mala idea, le voy a dar la muestra. Ese prejuicio. ¿Sabes qué? Tráeme un tarro, tráeme otro. ¿Sabes qué? Esto no es pulque. Claro que es pulque. Sí, claro que es pulque. Porque sabe malteada el Salón 16. Prácticamente va llegando el gusto. ¿Sabes? Yo vengo a comer. Hazme un maridaje con el pulque. Qué rico. A ver, dame un maridaje. No, le voy a una. Qué interesante, querido Cristian. Para estas fechas patrias, cuéntenos qué van a tener en Salón 16. Fíjate que vamos a pegar el grito como se debe. Muy bien, escuchen, ¿te quieres decirles a nuestro público qué nos van a ofrecer Salón 16 para el festejo de estas fiestas patrias? Pues bueno, para cualquier comensal que se presente en Salón 16 a partir de las 12 del día, los vamos a estar recibiendo aparte con los shots de pulque que manejamos de fijo. Vamos a manejar sabores tradicionales para hacer la bandera. La bandera, claro, vamos a hacer uno de tuna roja, que es una exquisitez, tuna roja. ¡Qué rico! Vamos a hacer uno de kiwi, fruta totalmente natural. Y el natural va a ser el blanco. Y el de piñón, porque el piñón igual lo podemos hacer de piñón blanco, pero el más llamativo es el piñón rosa. ¡Qué rico! Acabando el programa. ¡Qué rico! Si no voy a acabar el programa. No voy a acabarlo. Tú dale, que no nos hace falta. También vamos a tener, también aparte de la cortesía del pulque, vamos a tener una cortesía de margarita por cada comensal, por supuesto mayor de 18 años. Vamos a tener música en vivo a partir de las 6 de la tarde, mariachi. De sábado, 6 a 7, pongan atención, sábado. Y por supuesto vamos a transmitir la pelea del Canelo. Muy bien, redondito, qué bueno que redondito, desde las 6 de la tarde. Gracias, de verdad, que estén aquí. Ojalá de verdad que nos hayan acompañado. La única maestro, Cristian, gracias. Este espacio es de ustedes. Y, no, hombre, acabaron con
Mito del pulque, caramba. Muchas gracias, muchas felicidades por conocer este tipo, por este amor que tienen por la tradición mexicana, por una bebida tan importante como es el pulque. Créanme que hoy la tengo. Si estaba el tequila, mezcal está como más abajito, pero el tequila estaba arriba. Híjole, el pulque va a competir seriamente. Claro que sí, está en eso, está compitiendo y está ganando mucho terreno. Oye, ¿calorías? ¿Cómo están en calorías? En calorías tiene muchísimas calorías, tiene más. No se fijen en eso y los esperamos el próximo sábado en Salón 16 a partir de las 6 de la tarde. El gerente Cristian estará personalmente ahí saludándolos. Lleguen, identifíquense y digan, nos escuchamos en Radial FM en Hablemos al Grano. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a un corte, regresamos para hacer esto. FM, conciencia colectiva. Regresamos, estamos de regreso ya, ahora sí, nuevamente aquí en Radial FM, Angie, después de escuchar, ya estamos en la última parte del programa con el resto del equipo. Toma, Miguel. Miguel, oye, no te puedes ir sin echar tu pulque. O sea, sí, entramos al aire. Sí, ya estamos en vivo, perdónenos, pero esa es una delicia. No pasa nada. Mientras estábamos haciendo negocios. 5 minutos. 2 minutos. 5 minutos, vamos a 5 minutos para este cierre del programa. Angie García, Miguel Martínez, ¿cómo gracias. Están? Oye, que se fueron ustedes a Salón 16. Nos fuimos. No nos vieron aquí, pero aquí estuvimos. No, y... sí, muy rica. Vamos a probar. Sabe a malteada. Estamos cerrando el programa para quien nos escucha a través de radial.fm. Aquí esto ya se volvió una fiesta. Ya estamos festejando. Tendré que pedir disculpas allá por supuesto a Edgar Eslava, que ya esto se volvió una fiesta. Y por supuesto que le vamos a mandar su dotación. Por supuesto. Porque yo nomás veo que mira, es que es tuyo. Este nada más es de Miguel, nuestro gerente, y de Pablito. Sí, no, es que por favor, Pablito. Oye, padrísimo, ¿no? Fíjate que qué padre, qué padre, como decíamos, que haya una tradición tan mexicana. Ay, sí. Y que haya sido hoy. ¿Cómo se llama este programa? Y que se esté rescatando. Hablamos de pulque, ¿no? No, la verdad es que nos ponemos las fiestas patrias muy contentos país. Y bueno, rescatar esta bebida del pulque, porque hay tanto prejuicio, Tanto prejuicio para no entrarle al pulque. Yo lo tenía. La verdad. ¿No? ¿Hoy se te quitó? Hoy se cayó el mito. Hoy se le cayó el mito. mito, Va creciendo, no va madurando. Sí, ya va aprendiendo. Angie García, Miguel Martínez, ¿cómo cerramos el programa? Como dato cultural. Danos, adelante, Miguel. Del pulque. Dime. En Tepetlaustoc, Estado de México, muy cerca de Texcoco, si tienen la oportunidad, hacen la feria en abril del pulque. Esto dura toda una semana, entonces es totalmente gratis. Toda la banda que se descuelga de la Ciudad de México, de los estados aledaños, va a Tepetlaustoc y van por sus litros de pulque. Sí. Es toda una feria. Si tienen la oportunidad, ya ven, vale. Ahí está otra opción. Siempre les damos aquí opciones. Antes de irnos, yo quisiera primero felicitar a la editora de lomasrecomendable.com. ¿Cómo por qué? Porque cumplieron 5 años de estar 5 años ya de estar con el ¿Tenemos portal. Mañanitas? Tenemos mañanitas, si no lo ponemos en apuros. No pasa nada. Aquí, oye, Angie, muchas felicidades. No, felicidades. Gracias. Hermano de esta red, de esta alianza informativa que tenemos. No, ustedes son parte de esto porque siempre han colaborado conmigo desde un principio, así que es el festejo. El festejo es para todos y demás, y vamos por muchos años más. Claro. Así es. Tan preparado y tan profesional. Hijos. Dios mío. Miguel Sarmiento. Salud. A eso entró. A eso entró mejor que se va. Cerramos con
esto. Antes quería yo comentarles en este último minuto. Si ya saben cómo son. A ver, antes de que acabemos, también quería comentarles a propósito de los 5 años. Ayer fuimos a los festejos, a los primeros 5 años también de Hola TV. ¿Qué es Hola TV? Es un canal español que se ha aventado. De hecho, originalmente es una revista. La revista Hola, muy posicionada en España, y generaron hace 5 años un proyecto de televisión para la parte latinoamericana y para México, Estados Unidos. Incluso quiero decirles que más o menos en promedio ahí tienen 22 millones de televisión, de hogares donde están, digamos, transmitiendo con alianzas de cableras y demás. Pero ayer cumplieron sus primeros 5 años, digamos, de transmisión. Muy bien, estuvo el gerente del canal y estuvo una conductora colombiana que hace la emisión, digamos, para Latinoamérica. Muy interesante, efectivamente les decía, 22 millones de usuarios y algunos otros datitos interesantes. Bueno, el próximo 26 de septiembre está en la imagen, pero es impresionante cómo la globalidad permite precisamente que tengamos este tipo de canales tan de buena calidad, de buenos, gustos, digamos, buena información. No, y veamos si les pega, ¿no? Veamos cómo van a entrar al mercado, porque como tú lo acabas de decir, Hola, en tema de revistas se ha posicionado. Creo que se han llevado muchísimas portadas. Esperemos que tengan muy buen material, muy buen trabajo, que hagan un muy buen trabajo a través de televisión, porque no es lo mismo revista que televisión. Fíjate que justo les preguntábamos ayer en la conferencia de prensa que dieron, y ellos decían, efectivamente, a nivel internacional, por ejemplo, ya teníamos un producto muy hecho que es la revista, y hay quien efectivamente pues reposa viendo la revista y se da su tiempo, pero el hecho de tener en vivo o de poder grabar o de poder transmitir lo que está pasando en el momento les ha permitido precisamente llegar a este público. Y particularmente en México me dicen, bueno, ¿y cómo le hacen pues para llegarle al público mexicano? Es muy sencillo. Hoy los actores mexicanos, las actrices, las celebridades mexicanas están en todo el mundo. Cuarón, Guillermo del Toro, claro. Salma Hayek, corazón mío, ¿no? Y tu paisana. Corazonzote mío. Es que Salma Hayek, Bueno, hasta le brillan los ojitos a Felipe. Salma y yo, ¿qué les digo? Bueno, o sea, personajes como ellos están en todo el mundo y efectivamente son noticias, son referencia. Entonces, queríamos comentar el tema de Hola TV porque vale la pena, ¿no? Digo, este tipo de cuestiones de televisión de calidad que está haciendo a nivel internacional. Y con esto nos despedimos. Gracias. Por esta emisión de Hablemos al Grano. Angie García, felicidades. Felicidades, muchas gracias, y ya festejaremos, y sobre todo desearles un muy feliz grito, y que se cuiden y demás, estén abusados con todo y celébrenlo de una manera muy padre, ¿no? Muy padre y muy rica. Sarmiento informa. La tendencia. ¿La tendencia? Rápido. Rapidísimo las tendencias. Pues bueno, la marcha del silencio, sin duda. Sí, ¿cómo no? Sin duda es uno de los estamos. temas. Es uno de los temas. Y el segundo, creo que pongan muchísima atención a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que dio hace unos momentos, porque es muy, muy importante, sobre todo para toda la juventud en la actualidad. Y pues muchísimas gracias, Felipe, y a nuestra queridísima productora Ofelia. Tenga buenas tardes, buenas noches. Y yo le sigo con el apego aquí. Su servidor. Vámonos. Galindo, ¡Salud! en Hablemos al Grano. ¡Salud!